Bienvenidos a su materia de Física 3. Estamos en la lección número 4. Esta es la unidad número 1. La unidad número 1 se llama ondas y acústicas. Estamos analizando lo que es el movimiento ondulatorio. Y el tema que vamos a estudiar en esta ocasión es el tema 1.4, que se ha denominado acústica, y vamos a hablar sobre los fenómenos acústicos, aparatos electrosonoros y el efecto Doppler. Iniciamos. Bien, nuevamente bienvenidos a su materia de Física 3. Estamos en la lección número 4. Esta es la unidad número 1. Acuérdense bien que esta unidad es el estudio de las ondas y la acústica, el movimiento ondulatorio. Y el tema que vamos a abordar en esta ocasión, vamos a estudiar, aquí el tema es 1.4, es la acústica, y vamos a hablar acerca de los fenómenos acústicos, aparatos electrosonoros y el efecto Doppler. Bien, miren, jovencitos, el objetivo que se pretende alcanzar es que el alumno identifique algunos fenómenos acústicos, aparatos electrosonoros, y que resuelva problemas en donde se presenta el efecto Doppler. Bien, es bien sabido que todo el universo se puede considerar como un movimiento ondulatorio. Luz, electricidad, magnetismo, los colores, los sonidos, etc. Es por lo que en el conocimiento de la estructura de la materia constituida por protones y electrones, estos se consideran como grupos de ondas en lugar de partículas infinitamente pequeñas. Las ondas electromagnéticas son de origen eléctrico. Las radiaciones, vamos a subir nuestra hojita, aquí. Las radiaciones de altas frecuencias en el vacío son los rayos X. Uno de los más usuales grupos de ondas electromagnéticas es el que responde a nuestra vista y que es la luz. El movimiento ondulatorio es la base para las transmisiones de ondas electromagnéticas en las radiocomunicaciones, telecomunicaciones y utilización de equipos GPS. Vamos a hablar ahora de los fenómenos de interferencia. Bueno, ¿qué podemos considerar como fenómeno de interferencia? Bueno, pues es el fenómeno en que dos o más movimientos ondulatorios se superponen o se cruzan, tendiendo estos a destruirse uno al otro. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es el eco físicamente. Bueno, el eco lo podemos nosotros describir como un fenómeno interesante en el estudio del sonido, y que normalmente también se le llama reflexión, ¿verdad?, del propio sonido. A esto se le llama eco. El eco tiene varias aplicaciones. La señal de barcos para localizar témpanos de hielo, para saber la profundidad de los mares, y el radar que capta por este sistema ecos a distancias considerables, ¿verdad? O sea, por ya más allá de la luna, ¿sí? También hay otro fenómeno interesante que le llamamos nosotros resonancia. Bueno, la resonancia, la resonancia físicamente, nosotros podemos decir que es interesante por el desarrollo de energía que manifiesta. Supongamos un diapasón que tenga la misma frecuencia que otro colocado a cierta distancia. Si se hace vibrar uno de ellos, el otro sonará también. Este efecto nosotros también lo podemos a veces experimentar en los lugares ahí donde nos estamos, por ejemplo, luego a veces hasta en la misma escuela, vemos que un auto pasa muy cerca por ahí del aula, vemos que el sonido, la vibración que produce el sonido del auto hace vibrar de alguna manera los vidrios, ¿verdad? De las ventanas. Bueno, pues es que se dice que entran en resonancia. Y obviamente la resonancia es un fenómeno que hay que tener mucho cuidado con él porque causa efectos. Por ejemplo, dice, aquí podemos denotar algunos de ellos, podemos aquí ponerlos. Los efectos de la resonancia en los edificios son fatales,
ya que una excesiva vibración, bueno, pues causa la caída del edificio. Aquí nosotros, bueno, en arquitectura, en ingeniería, los que diseñan edificios, los que diseñamos edificios, bueno, aquí nosotros hay que tener mucho cuidado porque cuando diseñamos nosotros lo que es un edificio hay que diseñarlo con una frecuencia natural de vibración que no sea igual a la que se produce en el sismo, en un sismo que puede ser la causa por la cual se derribe lo que es o se venga abajo lo que es un edificio, porque imagínense ustedes si ese sismo se produce a una frecuencia y el edificio empieza a vibrar a esa frecuencia, bueno, pues eso puede provocar lo que es la destrucción, se viene abajo el edificio. Entonces, vamos a ver aquí en estas dos figuritas, vamos a ver primero lo que es el fenómeno de la reflexión del sonido, el eco. Miren, aquí nosotros tenemos un barco y obviamente en el barco se instalan lo que son unos aparatitos que se llama el sonar y bueno, pues se mandan emisiones, ¿verdad? De rayos sonoros, rebotan a lo que vienen siendo la superficie del fondo del mar y después regresan, se captan y se puede medir de una manera muy aproximada la profundidad del mar, ¿verdad? Esto es una aplicación del sonido, de la reflexión del sonido, lo que llamamos nosotros ahí eco. Y decíamos nosotros, bueno, pues la resonancia en los edificios, bueno, cuando se produce lo que es un sismo, acuérdense bien que yo les decía que los sismos son movimientos ondulatorios, si pudiéramos nosotros asomarnos desde arriba, ver lo que es la capa terrestre, más o menos experimentaríamos algo similar a lo que ocurre en el agua cuando se deja caer una piedra y vemos cómo se hacen ondas. Bueno, pues es algo más o menos similar, se produce en la Tierra cuando hay un sismo y esas ondas viajan y obviamente viajan con una frecuencia, de tal manera que si este edificio empieza a vibrar con esta frecuencia, pues bueno, lo hace entrar en resonancia y puede ser que el edificio se venga abajo, se destruya. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese fenómeno. Muy bien. Vamos a hablar también de otro fenómeno del sonido, que es la reverberación. Miren, la reverberación. Cuando el tiempo que tarda en llegarnos el sonido reflejado es menor que 0,1 segundo, no percibimos eco, pero sí un peculiar sonido o efecto sonoro, como si el sonido reflejado se superpusiera y alargara o alargase. Es esa extraña sensación que se produce al hablar en una habitación sin amueblar. Bueno, eso creo que la mayoría lo hemos experimentado. Ahí, cuando entramos en una habitación que está sin amueblar, bueno, este, decimos nosotros que donde las reflexiones de sonido con las paredes no llegan a producir eco, sino lo que conocemos precisamente como el fenómeno de reverberación. Ahí lo podemos experimentar. Bien, tenemos otro fenómeno que le llamamos refracción. La refracción se puede describir como el cambio de dirección que experimentan las ondas al pasar de un medio a otro, en el que se propagan con diferente velocidad. Bueno, pues aquí tenemos nosotros un croquis en donde estamos diciendo, bueno, pues aquí la incidencia, lo que vendría siendo una onda sonora. Aquí hay un medio, una separación de un medio. Aquí puede entrar a ese medio y lo hace con otro ángulo, ¿verdad? Aquí tenemos un rayo refractado y ese puede ser el ángulo, pues es un ángulo de refracción. Obviamente se va a desplazar, se puede transmitir lo que es el sonido a lo que es otro medio con diferente velocidad. Entonces, la refracción pues, se experimenta también en este estudio del sonido, ¿verdad? Como un fenómeno. Otro fenómeno que también normalmente consideramos es el fenómeno de difracción. ¿Qué es la difracción? Pues es un cambio de dirección de las ondas sonoras alrededor de un objeto en el campo sonoro a través de un pasaje estrecho. Bueno, aquí supongamos que tengamos una pared, ¿verdad? Y que, bueno, se están produciendo ondas sonoras con una determinada frecuencia y estas atraviesan por medio de este estrecho, ¿verdad? Aquí atraviesan esas ondas sonoras. Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Que hay una transmisión, ¿verdad? Que puede sufrir lo que es un cambio. Ese cambio de dirección de las ondas sonoras es lo que llamamos nosotros como difracción.
como difracción. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de los aparatos electrosonoros. Bueno, pues dentro de ellos tenemos, ya habíamos ahí por ahí hablado del sonar. El sonar los emplean los barcos y emplea impulsos sonoros. ¿Va? Las frecuencias usadas en los sistemas de sonar van desde las infrasónicas a las extrasónicas. Y estas pueden variar desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Muy bien. Ahora, también existen sensores que no abarcan el espectro del oído humano. Pueden comprender varias gamas de alta frecuencia. Se emplean en sondaje del fondo del mar para medir la profundidad de las capas líquidas, etc. También para eso lo utilizamos, ¿verdad? Esos sonares. Bien, existen otro tipo de equipos que son equipos de infrasonido. El infrasonido es una onda acústica, ¿verdad? Una onda sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano. Bueno, podemos decir que este tipo de ondas, ¿verdad? Debido a que los volcanes, los tornados, las turbulencias o algunos meteoros producen precisamente este tipo de sonidos infrasonidos que se llaman infrasonidos. Bueno, pues entonces hay equipos que utilizan este tipo de, de sonidos, infrasonidos, para detectarlos, ¿verdad? Para detectar dichas ondas. Y de esta manera, bueno, pues se pueden prevenir algunos desastres naturales. Bien, hay algunos otros equipos, bueno, que se utilizan, que se llaman de ultrasonido, equipos de ultrasonido, bueno, son más conocidos, ¿verdad? En el campo de la medicina, porque normalmente este tipo de equipos utilizan sonidos cuya frecuencia está por encima de los límites de audición del ser humano, es decir, por encima de los 20.000 Hz y se usan comúnmente para el diagnóstico de patologías, crecimiento del feto y para la fisioterapia, es en el campo de la medicina. Bien, ahí utilizamos este tipo de aparatos. Bueno, ahora vamos a hablar, miren, acerca de lo que es el efecto Doppler, el efecto Doppler. Y bueno, pues vamos a dar una descripción de lo que es este efecto y lo podemos describir de la siguiente manera. Fíjense bien, ahí decimos aquí, el efecto Doppler se puede definir como el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de una fuente sonora en relación a su observador. Miren, este efecto casi todos, o sea, yo creo que todos lo hemos experimentado. Quien, o sea, se para en lo que es una calle, ¿verdad? Y ve un vehículo atravesar frente a él, ¿verdad? Con una determinada velocidad, pues puede oír ese efecto. Aquí voy a tratar de simularlo. ¿Verdad? Estamos parados y vemos que un vehículo se mueve. Bueno, ahí cambió, ¿verdad? La onda sonora, ¿verdad? Entonces, ese cambio es como lo conocemos nosotros, ¿verdad? En física como el efecto Doppler. También podemos decir que el efecto Doppler tiene que ver, obviamente, con la frecuencia producida por un receptor cuando se mueve con respecto a una fuente. O puede ser que la fuente se mueva también, o puede ser también que tanto el receptor y la fuente se muevan. Entonces puede haber una combinación aquí, ¿verdad? Entre el receptor y la fuente. Entonces, este concepto lo vamos a entender mejor resolviendo el siguiente problema, aplicando la siguiente expresión matemática. Fíjense bien, aquí vamos a tener una expresión matemática, ¿verdad? Que dice f subíndice r es igual a f subíndice e, y esto vamos a poner aquí una red de quebrado. En el numerador vamos a poner b subíndice s más menos b subíndice r y dividimos entre b subíndice s menos más b subíndice e.
en donde, bueno, el significado de todas estas variables son las siguientes. Fíjense bien, f subíndice r le vamos a llamar frecuencia percibida por el receptor. Frecuencia percibida por el receptor, f subíndice r. F subíndice e es la frecuencia del emisor. B subíndice e es la velocidad del emisor. B subíndice S viene siendo la velocidad del sonido y esa, bueno, pues ya la habíamos apuntado por ahí, habíamos hablado que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Para efectos prácticos así tomamos ese valor, 340 metros por segundo. B subíndice R es la velocidad del receptor. Entonces, fíjense bien, vamos a aplicar esta expresión matemática a este problemita. Aquí lo vamos a ver. Entonces dice el problema. Aquí dice el problemita, dice lo siguiente. Determinar la frecuencia percibida por el receptor cuando se mueve a una velocidad v igual a 30 metros sobre segundo, acercándose a una fuente emisora de sonido que permanece estática, es decir, su velocidad es igual a cero. V es igual a 0. Y emite una frecuencia de 430 Hz. Entonces aquí vamos a hacer un croquisillo, un croquis, aquí gráfico, vamos a ver, este es el punto donde está nosotros, aquí tenemos la fuente emisora, lo está haciendo una frecuencia de 430 Hz, aquí tenemos, está emitiendo, ¿verdad? Un sonido. La velocidad de esta fuente emisora es 0, está estática, está parada. Pero aquí de este lado tenemos un receptor, este es el receptor, ¿verdad? Es la frecuencia que va a estar recibiendo el receptor y vamos a ver que el receptor se acerca aquí a la fuente emisora. Ahora, aquí el receptor es importante que nosotros aquí también anotemos que la velocidad que nos están proponiendo ahí, con la cual se mueve, es de 30 metros por segundo. Entonces ahí la vamos a anotar. Velocidad 30 metros por segundo. Entonces aplicamos nosotros nuestra ecuación. Fíjense bien, vamos a hacerlo de esta manera. Organizamos aquí nuestros datos. Ponemos datos. Entonces la frecuencia que va a percibir el receptor, aquí es nuestra incógnita. Aquí vamos a tener la frecuencia de emisión, que son de la fuente emisora, que son 430 Hz. Aquí tenemos que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Aquí la velocidad del receptor se mueve acercándose 30 metros por segundo. Y la velocidad de la fuente emisora es igual con 0. Aquí nos vamos a ponerle es igual con 0. Está estática, está parada. Entonces aquí ponemos igual con 0. Bien, nuestra fórmula, bueno, pues aquí es F subíndice R, la frecuencia que percibe el receptor va a ser igual a F subíndice E. Y ponemos aquí una red de quebrado y en el numerador ponemos velocidad del sonido y aquí le ponemos más aquí en el numerador. Porque fíjense bien que aquí en nuestra ecuación estamos poniendo que pueden ser dos valores, más, menos. Aquí también, aquí ponemos menos, más. Bueno, entonces aquí está la explicación, fíjense bien. Nosotros vamos a ponerle un signo más aquí en el numerador, vamos a sumar al sonido, velocidad del sonido más la velocidad del receptor, le vamos a poner un signo más. Cuando nosotros veamos que se están acercando, se acerca el receptor, se acerca a la fuente de emisión, ambos se acercan, ahí vamos a considerar ese signo más. Obviamente va a ser en el numerador, pero en el denominador vamos a considerar el signo menos. Aquí vamos a considerar un signo menos. Bien, entonces es en este caso. Cuando se acerca, obviamente, ¿verdad?, el receptor a la fuente emisora, consideramos el signo más. Y abajo un signo menos. Bien, hecha esta aclaración, bueno, despejamos nuestra fórmula, aquí va a pasar igual porque ya está despejada lo que es la frecuencia percibida por el receptor, pasa igual. Hacemos la sustitución de valores, aquí tenemos que la fuente receptora, la frecuencia percibida por el receptor va a ser igual a la frecuencia de emisión, que son 430 Hz, aquí está, 430 Hz. Y eso va a multiplicar, velocidad del sonido, son 340 metros por segundo, más la velocidad del receptor, aquí también tenemos que son 30 metros por segundo, aquí está, 30 metros por segundo, y dividimos entre la velocidad del sonido, 340, menos la velocidad de
la fuente emisora. Y aquí la velocidad de la fuente emisora es 0. Entonces, por lo tanto, sustituimos aquí y es 0. Hacemos nuestras operaciones y nos debe dar un resultado, ¿verdad? F sub índice R igual a 467.94 Hz. Entonces, nuestro resultado, fíjense bien, aquí lo expresamos, F sub índice R es igual a 467.94 Hz. Es decir, el receptor percibe una frecuencia más alta de la que se está emitiendo. Fíjense bien, este receptor aquí percibe una frecuencia más alta de la que se está emitiendo. Bien, vamos a resolver un segundo problema. Aquí tenemos un segundo problema y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí dice problema. Determinar la frecuencia percibida por el receptor cuando se mueve a una velocidad v igual a 10 metros por segundo, alejándose de una fuente emisora que también se mueve alejándose a una velocidad v igual a 100 metros por segundo. Y la fuente emisora emite una frecuencia de 260 Hz. Bien, aquí tenemos este croquis, entonces aquí tenemos la fuente emisora, aquí tenemos, se aleja, aquí está la emisora, aquí está el receptor, se están alejando, este está corriendo para acá, aquí la fuente emisora también está corriendo hacia el otro lado, se están alejando. La fuente emisora tiene una frecuencia de 260 Hz, aquí la fuente emisora tiene una velocidad, se aleja con una velocidad de 100 metros por segundo. Aquí la velocidad del receptor, se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces vamos a aplicar nuestra expresión. Fíjense bien, vamos a resolver el problema y vamos a hacerlo organizando nuestros datos, ¿verdad? Primeramente aquí ponemos datos y ponemos aquí, bueno, la frecuencia que percibe el receptor de nuestra incógnita. La frecuencia de emisión son 260 Hz, aquí está. La velocidad del sonido es un dato, 340 metros por segundo, también ya lo conocemos. La velocidad del receptor son 10 metros por segundo, aquí están. Y la velocidad de la fuente emisora son 100 metros sobre segundo, aquí está. Velocidad de la fuente emisora 100 metros sobre segundo. Muy bien. Tenemos que nuestra fórmula ahora sería F sub índice R es igual a F sub índice E, o sea, frecuencia emisora, y va a multiplicar, ahora tenemos aquí arriba, fíjense bien, velocidad del sonido menos la velocidad del receptor. ¿Por qué el signo menos? Bueno, pues porque se están alejando. El receptor se aleja de lo que es la fuente emisora. Entonces aquí vamos a ponerle menos. Entonces aquí le ponemos menos, aquí abajo va a ser más. Entonces aquí utilizamos esta expresión de esta naturaleza. El despeje, bueno, pues aquí esta fórmula pasaría igual. Aquí ya está despejado lo que es la frecuencia que va a percibir el receptor. Lo único que vamos a hacer es la sustitución. Aquí tenemos nosotros que la frecuencia que percibe el receptor va a ser igual a la frecuencia de emisión, que son 260 Hz. Acá están. Pasamos acá. Que multiplica aquí a este quebrado, en donde el numerador es la velocidad del sonido, son 340 metros por segundo, menos la velocidad del receptor, que vienen siendo 10 metros por segundo, o sobre segundo. Aquí lo ponemos. Y entre la velocidad del sonido, que son 340, más la velocidad de la fuente emisora, que vienen siendo 100 metros sobre segundo. Aquí lo estamos indicando, 100 metros sobre segundo. Muy bien. Hacemos nuestras operaciones, ¿verdad? Aquí hacemos nuestras operaciones y tenemos una frecuencia que percibe el receptor igual a 195 Hz. ¿Sí? Es una frecuencia que percibe el receptor igual a 195 Hz. Aquí anotamos su resultado con sus unidades. Y bien, bueno, muchachos, espero que hayan entendido estos dos problemas. Acuérdense bien que hay ejercicios de clase y hay tareas para que lo resuelvan. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.